lo razonable. Y en cuanto a la presentación específica, pues no se habla de un ingreso bruto como lo identificamos en Colombia, sino básicamente de un efecto neto, descontando esos aspectos de devoluciones, descuentos, etcétera, que se puedan determinar. El ingreso se mide básicamente por el equivalente a la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivos que en un momento determinado representen esos beneficios que va a percibir una entidad. Otro aspecto importante, cuando los bienes o servicios son intercambiados por una naturaleza igual o similar, no hay reconocimiento. Entonces, aquí empezamos a identificar diferencias frente a lo que seguramente en Colombia es el tema de los ingresos. Muy bien, digamos aspectos importantes en cada tipo de ingresos ordinarios. En el caso de la venta de bienes, importante la transferencia de los riesgos y ventajas en favor del comprador. Y aquí nuevamente relacionamos los conceptos que trae el marco, en el sentido de que si un activo representa un recurso controlado, al venderse o al entregarse ese activo, en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transfiriendo los riesgos y beneficios en favor del comprador, es decir, entregando el control, producto del cual se genera el beneficio económico entre el precio de venta y el costo obviamente del activo. Aspecto importante que ya lo hemos mencionado, la fiabilidad y la probabilidad que representa el que el beneficio se obtenga en un momento determinado. Y por supuesto los costos que puedan estar asociados en un momento determinado, que también sean medidos de manera fiable para efectos de establecer la relación entre el beneficio y el costo que ese beneficio genera. La norma es muy rica, en mi opinión, en cuanto a la identificación dentro de los mismos conceptos, o sea, dentro del concepto de, por ejemplo, venta de bienes, trae una serie de elementos adicionales o de transacciones especiales, llamémoslo así, que se pueden generar dentro del mismo tipo de ventas, que serían lo que llamaríamos operaciones especiales, que digamos, no vamos a entrar a ese nivel de detalle, pero sí quiero hacer referencia a que en ese sentido la norma es detallada o es específica en identificar ese tipo de aspectos. En los ingresos producto de la prestación de servicios, en donde los servicios pues obedecen más al desarrollo de una actividad que puede ser intangible en un momento determinado, difícil de identificar. Los aspectos básicos también cumplen los mismos elementos principales para el reconocimiento del ingreso, pero aquí hay un elemento importante y es poder identificar, como el servicio no necesariamente se presta en un momento determinado o solo en un momento determinado, es poder establecer o poder cuantificar qué parte de ese servicio corresponde a un ingreso generado durante un periodo o corresponde a diversos periodos. Entonces, en esencia lo que hay que identificar es el efecto financiero, la realidad económica de un negocio a la hora de identificar la prestación de un servicio a lo largo de un periodo o de varios periodos de manera diferente. Y en ese sentido también la norma enriquece la interpretación de los usuarios, identificando diversos tipos de prestación de servicios que pueden llegar a tener incidencias especiales y sobre todo momentos diferentes en los cuales el ingreso debe ser reconocido. Fíjese que aquí lo más interesante, más allá de los tipos de servicios, es poder identificar el impacto financiero o el efecto financiero que implica reconocer un ingreso, en qué momento reconocerlo y cómo reconocerlo. Eso me parece que desde el punto de vista de la interpretación de la 1018 es un elemento importante y que marca diferencias con relación a lo que en muchos casos hacemos aquí en Colombia, que es, digamos, lo que queremos orientar el debate. En el caso de los activos, perdón, de los ingresos ordinarios generados por el uso de activos, pues básicamente la norma identifica tres aspectos en los cuales en cada uno de ellos logra presentar la manera o los requisitos que se deben cumplir para efectos de poder reconocer, sobre todo para el caso de los estudiantes de pregrados es muy importante tener la claridad que reconocer va más allá del concepto del registro contable como tal o de la afectación de un plan de cuentas, es poder identificar el efecto financiero que tiene un hecho económico dentro de una estructura y a su vez reflejarlo dentro de, a nivel de reportes
obviamente para facilitar o para favorecer la toma de decisión. Entonces, en el caso de los ingresos por uso de activos, el tema de la probabilidad y el tema de la fiabilidad en la medición son un elemento favorable. Y aquí surge otro elemento adicional, y es, en el caso de los intereses, el tiempo que debe transcurrir o el tiempo de utilización del activo que permita relacionar ese tiempo frente al reconocimiento y frente a la medición que representan los beneficios. Las regalías, que generalmente son por la explotación de activos intangibles, como puede ser una marca, una franquicia, una patente, etcétera, etcétera, también dependen ¿de qué? De la realidad económica o de la esencia económica atada al desarrollo de la ejecución del contrato mediante el cual se establece el acuerdo de explotación de ese activo. Y los dividendos, en el caso de los rendimientos que producen las participaciones patrimoniales o las inversiones, están relacionadas obviamente en el momento en que se reconoce ese beneficio, ¿sí? Seguramente en este caso, pues con relación al caso colombiano no se presentan una diferencia significativa porque en Colombia pues el ingreso por dividendos se reconoce en el momento en que estos dividendos son decretados. Yo quisiera aquí finalmente tratar de identificar algunas diferencias importantes que se presentan, digamos, en relación al planteamiento de la norma internacional frente a lo que tradicionalmente o en términos generales realizan las empresas colombianas. Por supuesto estoy generalizando porque hay compañías pues muy serias, muy organizadas que este tema pues lo identifican de una manera técnica, más con la orientación internacional que seguramente con la norma local. Los ingresos, como mencionaba, en Colombia son reconocidos por un acuerdo entre las partes, un acuerdo que en esencia representa un valor nominal, es decir, yo hago una venta de $1 millón de pesos hoy y si doy 60 días de plazo, el valor que voy a recuperar o que reconozco como ingreso será $1 millón de pesos, independiente obviamente de los efectos fiscales o tributarios que esto pueda generar. Pero en esencia, y dando más una orientación hacia el tema de la legalidad, ese ingreso se reconoce es cuando exista una factura o cuando exista, digamos, un documento equivalente que desde el punto de vista del soporte de la transacción nos permita reconocer el ingreso. Aquí en la norma internacional el ingreso debe cumplir los elementos o los requisitos de reconocimiento con relación al tema de la probabilidad, la transferencia de riesgos y beneficios en favor del comprador, el control que entrega el vendedor y obviamente la fiabilidad en los temas de medición. Entonces, desde el punto de vista financiero eso implica un cambio, significa un aspecto diferente. En Colombia es muy común, por ejemplo, que en los finales de año, en los cierres de periodos comerciales, se adelanten o se agilicen las ventas para efectos de cumplir cuotas presupuestales y la mercancía en la bodega, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso es qué? Eso es una distorsión, no solamente de un tema comercial, sino principalmente de una estructura financiera de negocio, ¿sí? Entonces, son temas que pueden en un momento determinado ser críticos y a ese sentido pues estaría enfocada una de las preguntas. Cuando se presentan intercambios por operaciones de naturaleza similar, de acuerdo con la interpretación de la norma, no se puede reconocer un ingreso, no hay realmente un efecto económico en el tema. Aquí en Colombia, si se presenta un tema de permuta e intercambio, puede ser identificado un ingreso determinado. El efecto en Colombia de los ingresos es básicamente cuando surge el concepto de vengado o valor causado y bajo norma internacional un incremento en los beneficios económicos. ¿Qué tiempo nos queda? 2 minuticos, bueno. Otros aspectos importantes y digamos haciendo énfasis al tema financiero y es que en Colombia no identificamos un efecto financiero por el tema del crédito o del plazo en el momento del pago, mientras que en norma internacional ese efecto financiero entre el valor nominal y el valor razonable a recuperar debe ser reconocido como un pasivo diferido inicialmente y posteriormente, una vez el pago se ha logrado, ese pasivo sí se reconoce como un ingreso, pero obviamente con un concepto diferente, como un rendimiento financiero. Ese es en ese sentido en la cual
retomando el concepto inicial, podríamos decir que los ingresos se generan producto de un efecto diferido, pero en este caso es más producto de un efecto financiero que de la explotación de un activo como tal. Cualquier descuento, devolución, ya lo hemos mencionado, se presenta de forma neta, mientras que nosotros en Colombia identificamos el efecto del ingreso bruto y el efecto de los descuentos. El tema de la probabilidad es muy importante como elemento importante para reconocer, repito, o poder identificar dentro de la estructura financiera un ingreso producto de la explotación de actividades de un negocio. En Colombia, en términos generales, estamos atados más a temas de cumplimiento, a temas de legalidad, y muchas veces eso genera como consecuencia el separar, ¿cierto?, esa realidad económica, afectando la estructura financiera de negocio y, por supuesto, distorsionando la realidad reflejada en los estados financieros. Seguramente más adelante vamos a poder identificar impactos, después de las discusiones de los temas, ingresos, digamos, impactos financieros por las posibles manipulaciones que se hagan en el manejo financiero dentro de la estructura, pero esto quisiera dejarlo más adelante pues para el tema del debate y de pronto como conclusiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Cáceres, por esta participación tan interesante. Doctor Luis Ubaldo, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, de acuerdo a las dinámicas que hemos tenido con respecto a los conversatorios, pues realmente el papel protagónico lo tiene es el relator. El correlator está simplemente para efectos de, si tiene algunas diferencias con respecto a lo que comenta el relator, hacerlas, o simplemente reafirmar o ampliar los conceptos que ha hecho el relator. La verdad pues que la presentación y exposición del doctor Cáceres pues es excelente, muy buena, al fin y al cabo es experto en normas internacionales. Yo personalmente simplemente quiero confirmar o agregar dos cositas, y es que en las normas, al final de cada norma siempre se hace referencia a las revelaciones. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros en el sentido de que en el suministro de información financiera, además de presentar los estados financieros cuantitativos, las revelaciones adicionales en notas son bien importantes, porque ese es el principal medio a través del cual los usuarios tienen una mayor información de lo que ocurre con la empresa. En el caso de la NIC 18, yo simplemente quiero indicar que en las revelaciones es muy importante indicar cuáles son las políticas contables que la empresa estableció en materia de ingresos ordinarios. Entonces, como tal, se supone que en las empresas debe existir un comité de políticas contables, y sobre este aspecto se debe haber un pronunciamiento indicando, que es lo que capté de lo que está comentando el doctor Cáceres, indicar dentro de las políticas contables cuál es la política que tiene la empresa en cuanto a reconocimientos de los ingresos ordinarios. Entonces, revelarlo como lo tiene establecido la empresa. Igualmente, en las revelaciones indicar las cuantías por las categorías de los ingresos ordinarios. Indicar separadamente las cuantías relacionadas con ventas, con prestación de servicios, con intereses, regalías y dividendos de manera separada, de tal forma que el usuario lo pueda mirar muy específicamente. E igualmente hacer referencia a los ingresos ordinarios producidos por intercambios de bienes o servicios incluidos por cada categoría. Entonces, simplemente eso era lo que quería mostrar o adicionar a lo que dice el doctor Cáceres, y dejarles como a manera de recordación, perdónenme que yo tecnología para avanzarlo, sí. Recordar estos aspectos que comentó el doctor Cáceres. Esto es muy importante, es, como él lo mencionó, ¿cuándo deben de ser reconocidos los ingresos? ¿En qué momento? ¿En qué momento deben de ser reconocidos los ingresos ordinarios? Y ahí están los dos puntos
para efectos de reconocer esos ingresos ordinarios. Si es probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa. Claro, tenemos presente todos los ingresos ordinarios que están ahí, que mostró el doctor Cáceres, que deben de generar beneficios económicos. Pero lo importante de esto es que efectivamente sí fluya. ¿Qué ocurre en el momento en que ese beneficio económico no fluya? Es decir, tenemos planteados los beneficios económicos, pero no se van a dar todos en el momento, sino que hay algunos beneficios económicos que vamos a percibir o recibir a través del tiempo. ¿Qué ocurre en el momento en que esos beneficios económicos no fluyen para la empresa? Y lo segundo es de que ellos realmente puedan ser medidos confiablemente. Y para recalcar adicionalmente esta parte, en ventas de bienes, pues que estos sean producidos por la empresa o que sean adquiridos para la reventa. Ahí tenemos el ingreso ordinario por venta de servicios. En cuanto a la prestación de servicios, quería simplemente anotar que es importante que lo relacionado con contratos de construcción, esto específicamente van para la NIC 11 y no en este caso. Y en cuanto a intereses, regalías y dividendos, la parte relacionada con el uso del efectivo y similares, la parte relacionada con el uso de activos a largo plazo. Tenemos presente que lo relacionado con regalías generalmente son ingresos que tenemos por el caso, por ejemplo, de patentes, marcas, derechos de autor, en fin, que nos generan algunos ingresos ordinarios. Y finalmente en la parte de dividendos, que este sea producto de distribución de ganancias a los poseedores de participación societaria. Quería simplemente recalcar la partecita y por último este aspecto. Los ingresos deben de reconocerse en función de los intereses, tenerlo presente en cuanto a los métodos de tipo de interés efectivo. Ahí la NIC 39 pues tiene un documento bien amplio en lo relacionado con cómo se maneja la parte de intereses, pero aquí en el caso de intereses producto de ingresos ordinarios, pues simplemente tener muy presente qué tipo de interés vamos a calcular o qué tipo de interés va a utilizar la empresa. En cuanto a las regalías, la utilización de vengamiento de acuerdo con la sustancia del acuerdo que origina la regalía, que eso es bien importante tenerlo presente, y en los dividendos cuando se establezca el derecho a recibir la parte del accionista como tal. Yo como quiero pues dejarlo ahí plasmado porque el resto ya el doctor Cáceres lo mencionó, simplemente quiero comentar lo siguiente. Todos los invitados recibieron las dos preguntas que planteó el doctor Héctor al principio, y en este conversatorio diferente como los hemos hecho en los anteriores, planteamos un caso. La verdad es que el caso que coloqué ahí lo dejé más como por inquietud, a ver qué pensaban ustedes contablemente cómo manejar ese caso. Es un caso pues aparentemente sencillo, y yo sí quisiera saber si alguien intentó hacer el ejercicio o hay alguna propuesta. La verdad lo hice o lo hago más con el efecto de generar controversia e inquietudes sobre la contabilización. ¿Qué ocurre con las normas internacionales? Como las normas internacionales no son reglas como lo manejamos casi aquí en Colombia, que manejamos son reglas. En las normas internacionales pues no opera tanto la regla, pero sí el efecto de un caso genera mucha controversia porque es la interpretación de la norma. Yo interpreto la norma y con base en la interpretación es que hago el registro. Por eso el caso puede generar diferentes propuestas de registro. Entonces yo por eso quiero, ya ahorita cuando leemos la participación a todos ustedes, si hay alguno de los asistentes que tiene alguna propuesta del registro, pues bienvenida sea, o por el contrario, pues yo podría presentar una propuesta que genere controversia entre ustedes y discusión entre ustedes, si el tiempo nos lo permite. Básicamente esto, y dado de que el tiempo es corto, es preferible que tengamos más espacio para ustedes que de parte mía. ¿Correcto? Muchas gracias. Gracias, doctor José Ubaldo, muy amable. Muy bien, llegó el tiempo de
que participemos todos con una dinámica interesante. Como hemos visto, cada participante solicita la palabra al moderador, quien la concederá de acuerdo con el orden que lo han solicitado. Cada participación tiene como máximo 3 minutos y un derecho a réplica de 2 minutos por una sola vez. La persona, recomendamos con mucha disciplina no apartarnos del tema para hacer mucha más provechosa la participación de ustedes. Y recuerden que, o mejor, la persona que va a participar le recomendamos acercarse por favor acá al micrófono, porque no nos alcanza a llevarlos hasta cada uno de los sitios donde están ustedes. Entonces queda abierto el tiempo para la participación de cada uno de ustedes. Bueno, por supuesto, están presentados los puntos sobre los cuales hemos planteado el conversatorio de hoy para que miremos los puntos de reflexión y participemos sobre ellos. Los invito a que lo hagamos sobre el primer punto, que dice: ¿qué implicaciones importantes desde el punto de vista financiero identifica usted con la implementación de la CIA 18 con relación a la manera como en Colombia se reconocen los ingresos? Queda abierto entonces el debate. Por favor, doctor Mariano. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Cáceres, por su exposición muy interesante, doctor Ubaldo, y al señor decano por este avance que ya tenemos en nuestras normas. Primer punto, ¿qué implicaciones importantes desde el punto de vista financiero identifica usted con la implementación de IAS? Bueno, nuestro 2649, en el ejercicio de la venta, lo hace directamente al valor de la venta, siempre y cuando la Superintendencia de Industria y Comercio le haya dado autorización a incrementar esa venta con intereses. Es decir, Colombia registra el interés directamente en la venta, como mayor valor de la venta, mas no lo identifica y lo separa la parte financiera. Si la empresa no tiene esa autorización, porque recordemos que los únicos que están autorizados para cobrar intereses son las entidades